Ya. Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Dani Alexander Tello, soy estudiante de psicología y el que está aquí junto a mí es mi compañera Carol Meléndez, en las cuales vamos a realizar una entrevista acerca de temas sobre el DS. Ya, Sobre DC, ujú, exacto. ¿ok? Ya, bueno, la primera pregunta sería siendo, ¿cuál es la función que cumple el Ministerio de Educación? Referente A a- ver, bueno, ¿cómo están? Mucho gusto, estimados jóvenes. Bueno, me presento, ¿no? Mi nombre es Fernando Flores. Yo soy docente de inglés, trabajo en la Unidad Educativa Nuevo Mundo por la mañana y pues bueno, en la tarde trabajo en la Unidad Educativa Francisco Flor. Bueno, ahí trabajo para el Estado, tengo mi nombramiento, entonces un gusto poderles ayudar en esto. La función del Ministerio de Educación, bueno, es un ente estatal, el cual es el encargado de generar, lógicamente, el estudio como libre ejercicio y como derecho a todos los estudiantes de la nación, ¿no? Aquí en nuestro Ecuador. Lógicamente, a través de toda la planta docente que pertenece pues al Ministerio de Educación, la planta fiscal se llama, ¿no? A nivel nacional. Entonces, esas son las funciones del Ministerio de Educación. Rige específicamente en la parte educativa, aplica y genera pues las funciones, el derecho, el ejercicio de un proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel nacional, con los alumnos tanto como también con los docentes y lógicamente inmersos los padres de familia dentro del sistema. Ya, muchas gracias. También otra de las preguntas de la cual dentro de la entrevista es ¿de qué se encarga el DS? Bueno, el DS es el departamento que antes se le conocía como Departamento de Consejería Estudiantil, ¿no? Bueno, antes era el Departamento de Bienestar y Consejería Estudiantil. Bueno, el nombre ha variado en las siglas, pero sigue siendo igual, ¿no? Es el Departamento de Consejería Estudiantil. El DC es un ente mediático en el cual son las personas que están encaminadas a velar por la integridad de todos los jóvenes estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel secundario. Eh, a través de los DS, pues lógicamente los jóvenes tienen ese respaldo, ese apoyo de que se pueda salvaguardar sus derechos en cuanto a lo que es eh, cuando existen problemas de aprendizaje, cuando tienen problemas con adaptaciones curriculares, cuando tienen en conclusión esos pequeños inconvenientes para poder adquirir un aprendizaje significativo para ellos. Entonces esa es la función del DS, ¿no? Mediar entre los docentes, padres de familia y los estudiantes, que son el factor más importante dentro de una institución educativa. Lógicamente también el DS es el ente también regulador, ¿no? No siempre es que, como hoy en día se conoce, ¿no? Que el DS es el departamento que siempre sale a favor del estudiante. No siempre es así. En realidad también el DS, por ejemplo, yo les puedo contar como experiencia propia, dentro de mi institución, en la Unidad Educativa Francisco Flor, tenemos las compañeritas que son funcionarias del DS, coordinadoras de bloques. Entonces, si no fuera por ellas, lógicamente gracias a ellas, uno puede llegar a los estudiantes, uno puede exigir a los estudiantes, uno puede tener ese vínculo con aquellos estudiantes que, bueno, tienen de pronto se podría llamar esa despreocupación actualmente que vivimos debido a esta pandemia de la COVID-19. Entonces, el DS es quien hace las visitas domiciliarias, el DS es quien nos mantiene en contacto y comunicación con estudiantes que no se conectan a las clases. Bueno, entonces de parte y parte considero que el DS ejerce sus funciones tanto de manera positiva para los estudiantes como para los docentes. Ya, perfecto. Respecto a las funciones que ejerce el DS, ¿qué opina al respecto? Bueno, como les mencionaba anteriormente, lo que pasa es que, bueno, existen muchas experiencias en las instituciones educativas de nivel secundario. Lamentablemente se han suscitado en todo este tiempo de, bueno, yo podría
comentar como experiencia, ¿no? Como, bueno, ya llevo en la docencia alrededor de 14 años. He podido constatar de que sí, se han cometido ciertas injusticias, ¿no? Han salido perjudicados docentes de mucha experiencia, han salido perjudicados docentes de, de élite, de ciertas instituciones educativas conocidas a nivel provincial, a nivel nacional, lamentablemente por el mismo sistema. Entonces, hace un momento les comentaba, ¿no? Que el estudiante es el ente mayoritario y de mayor importancia dentro del sistema enseñanza-aprendizaje. Y así es. Para el DS la primordialidad siempre ha sido el estudiante. Entonces, hoy en la actualidad, bueno, antes de la pandemia sobre todo, no se ha manejado mucho lo que es el acoso sexual, el acoso psicológico, situaciones adversas lógicamente externas, se podría llamar, dentro de lo que es la planta docente y estudiantes, comprobadas, no comprobadas, pero se han dado. Lógicamente, no se ha podido constatar. Para mi punto de vista, la mayor parte del tiempo el DS ha sido visto y ha sido calificado tal vez como se podría decir el malo de la película, ¿no? Sí, se puede decir que en casos se ha dado así. Repito, a docentes que han sido lamentablemente e injustamente sancionados, incluso están en prisión. Sé de casos que están en prisión. Entonces, ¿qué se podría decir ahí? Lamentablemente así es el proceso, así son los protocolos y así es, y para eso cumple las funciones del Departamento de Consejería Estudiantil. Particularmente diría que hoy en día, bueno, no, particularmente yo, Fernando Flores, podría decir que no he palpado, gracias a Dios, ninguna de estas situaciones que han podido suscitar, ¿no? Perdón, porque nadie está exento de esto, que le suceda algún momento en el camino. Pero se podría decir que en todas las instituciones que he elaborado, en todos mis años de experiencia, bueno, no he tenido esa mala experiencia de haber atravesado por un proceso así con los compañeros del DS, ¿no? Siempre hay que tener mucha cautela, mucho cuidado, trabajar con jóvenes y sobre todo con señoritas estudiantes, ¿no? La distancia, mantener el respeto y el margen es muy importante. Hoy en día, como les digo y les repito mi punto de vista, pues para mí en la institución donde yo trabajo, en la institución fiscal, hace un buen trabajo el DES. Hace un excelente trabajo, nos respalda mucho a los docentes, nos vincula mucho con los estudiantes que están desconectados actualmente de las clases. Eh, Se podría decir que es un departamento justo, ¿no? Porque se ha palpado así, así se ha notado y lógicamente los resultados se han dado en función de las partes inmersas en la comunidad educativa, que son padres de familia, estudiantes y la planta docente, con las autoridades, lógicamente, ¿no? Se podría decir que se ha dado de manera positiva y productiva. Eso. Menciona que ha tenido también una larga trayectoria como docente. Respecto a esto, y ha mantenido contacto con los miembros del DC. ¿Considera que a lo largo de todo ese trayecto se podría haber cambiado algo? Sí, dentro del DC. Sí, en realidad, como digo, lamentablemente nos encontramos en una actualidad con un sistema de trabajo un poco perplejo, diría yo, donde todas las factibilidades, las situaciones y todos los resultados tienen las de ganar los estudiantes. Entonces, sé, y lógicamente, por seguridad, puedo confirmar de que el DS también cumple su trabajo, ¿no? Porque si así no fuese la situación, también correrían cabezas de parte de los funcionarios que trabajan en el DS. Haber podido cambiar algo lo habría hecho, pero no en los departamentos DS. Habría hecho en el sistema, en el sistema de educación. Es un sistema donde lamentablemente hoy en día no se le puede ni quedar viendo mal al estudiante. Nosotros nos formamos, yo particularmente me formé en un proceso de estudio, en un proceso de enseñanza donde uno tenía muchísimo respeto al docente. Uno no podía ni siquiera regresarlo a ver mal al docente. Peor responderlo, peor gritarlo, peor hacer gestos donde se muestre ese irrespeto. Y uno se ha formado así, ¿no? Y me he formado así y gracias a Dios se podría decir que uno ha conseguido mucho como profesional, gracias a esa formación que uno ha tenido
con los docentes tanto de la secundaria como de la universidad. Hoy en día es diferente. Hoy en día el mismo sistema a uno no le permite de pronto sancionar más allá de lo que se puede. ¿Por qué? Porque corre riesgo uno mismo. Entonces, tal vez haber cambiado eso en el proceso, haber cambiado el sistema educativo, pero bueno, hoy en día creo que toda la planta docente a nivel nacional estamos altamente capacitados y estamos ya adaptados al sistema, ¿no? Estamos ya compenetrados con lo que la actualidad, con lo que el siglo y en sí la generación significa de nuevos jóvenes que actualmente cursan la educación. Eh, bueno, como continuación de estas preguntas, ¿cuáles son los lineamientos que el Ministerio de Educación implementa para el funcionamiento del DES? Bueno, cada departamento dentro de las instituciones educativas tiene sus lineamientos, ¿no? Hace un momento les decía que no depende de ellos también, porque si ellos no ejercen y cumplen sus funciones, vulgarmente corren cabezas. Entonces los lineamientos tienen establecidos. Los lineamientos, entre ellos creo que el más principal, repito, velar constantemente por la integridad de los estudiantes. Y si ellos no cumplen y ejercen lo que el lineamiento les dice, pues lógicamente se aplican las sanciones también para ellos. Yo creo que por eso también es un poco la exigencia, se podría decir, ese, ese espacio tan corto que ellos también tienen para poder lidiar con lo que son docentes y estudiantes. Entonces, ahí es el mismo sistema, ¿no? ¿Qué recomendaciones en base a sus experiencias daría para mejorar el DES? Bueno, actualmente yo podría decirles que me ratifico, ¿no? Estoy muy, muy conforme, muy tranquilo y satisfecho con el trabajo que mis compañeras de la institución ejercen, ¿no? Bueno, en la mañana en el colegio particular es un poco diferente. Eh, la misma educación particular genera otro tipo de actitud y aptitud dentro del aula. Casi no hay muchos problemas, ¿no? Los problemas se generan en los establecimientos fiscales. Entonces, nada, yo recomendar al DC de mi institución pública casi nada. Es un buen trabajo, pero recomendar a nivel general, mmm, más que como recomendación, hacer una mención, ¿no? De que las cosas siempre se deben aplicar con justicia, ¿sí? Siempre velando por la integridad de ambas partes, y no solo de ambas partes, sino de toda la comunidad, porque no podemos hacernos solo a los estudiantes. También detrás de los estudiantes vienen padres de familia, y para que funcione ese núcleo de estudiantes y padres de familia, tenemos a un cuerpo docente, docentes que se queman las pestañas, docentes que se sacrifican y docentes que extienden los brazos incluso más allá de donde el tiempo, los recursos lo permiten. Y a veces, lamentablemente, eh, el mismo sistema retribuye de mala manera, ¿no? Entonces, sí, la recomendación, bueno, sería que siempre se trabaje con justicia. Es lo único que se quiere, ¿no? Creo que todos cumplimos eh, nuestra labor docente eh, con ese gusto, con ese corazón. Lo cumplimos a cabalidad siempre, entregándonos al 100% y más. La educación se ha tornado hoy en día más complicada, no complicada por el sistema, ¿no? Porque, bueno, debido a la pandemia hemos tenido que adaptarnos a más recursos tecnológicos. Complicada porque actualmente por el teletrabajo uno tiene que llenar más papeles, tiene que estar conectado más tiempo en la computadora, la vista, de pronto el cerebro de uno se torna más cansado, se complica más por el mismo sistema de trabajo, ¿no? Entonces, eso es justicia. Justicia es valorar también el trabajo que los docentes ejercen, siempre con vocación. Y esa vocación es la que a veces es mal retribuida. Lamentablemente se han dado casos de personas que con o sin culpa han sido destituidos del puesto, sumarios administrativos y más allá de eso, prisión.
gente que han sido padres de familia, personas que han sido ejemplares, ¿no? En su trayectoria docente, pero lamentablemente así se ha dado a nivel nacional. Personas detenidas, a veces sancionadas a través del DESE por el Ministerio de Educación, porque el DESE es quien imparte los informes, el quien sigue los procesos, en fin. Eso, estimados jóvenes. ¿Quiénes integran este DESE? Es decir, ¿qué profesionales nomás? ¿Perdón? ¿Qué profesionales integran el DESE? Bueno, no solamente psicólogos educativos, ¿no? También conozco de instituciones donde también trabajan psicólogos clínicos, ¿no? Personas que se han especializado en esto de la psicología. Sí, creo que siempre en todo proceso, en todo ámbito, en todo puesto, siempre se encontrará las personas idóneas. Simplemente lo que hay que hacer es entregarse con vocación y trabajar de la mejor manera. ¿Qué puntos positivos daría a conocer del DESE y su funcionamiento? Perdón, no les escuché bien, parece que se entrecorta. ¿Qué puntos positivos podría recalcar del DESE? Como digo, no, actualmente yo, en la institución donde laboro, podría decir que se ejerce un trabajo de justicia, de equidad, en beneficio de la comunidad educativa, ¿no? Nos han ayudado a vincularnos con los jóvenes que no tienen conexión, nos han ayudado a contactar a personas que, bueno, nunca uno se les ha conocido y creo que ese es un excelente trabajo de mis compañeras que laboran en el departamento del DESE, de mi institución de la Unidad Educativa Francisco Flor. No puedo. Muchas gracias por darnos estas respuestas y podernos ayudar con la entrevista. Con todo gusto, Quiero estimados. agradecerle por ese tiempo que nos brindó, deseándole lo mejor y sobre todo muchas gracias, es verdad. Son altas horas de la noche, pero igual supo darnos un momento de su tiempo y resolver las dudas e inquietudes que teníamos respecto a todas las preguntas que le hemos realizado. Muchas gracias. Con todo gusto. Ustedes están en la carrera de psicología, ¿no es cierto? Tal vez algún momento llegarán a los departamentos de ese, ¿no? Sí. Pues nada, que las cosas les salgan de la mejor manera, logren llegar, logren cumplir las metas y sus sueños, pero siempre, siempre, por experiencia propia les digo, siempre ejerzan su labor con equidad, con igualdad, no siempre fijándonos en el beneficio solo del estudiante. A veces el estudiante no es 100% el que tiene la credibilidad y el que, lógicamente, el que se gana todos los frutos y beneficios, ¿no? Eso nada más, chicos. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias.